En la primera parte de este video hicimos un examen semiológico del paciente y empezamos a hablar de las lesiones elementales primitivas. Hablamos de las manchas, hablamos de las lesiones a contenido líquido, ampolla, vesícula y pústula, y hablamos de algunas de las lesiones sólidas, la pápula, el tubérculo y el nódulo. Corresponde ahora continuar con el estudio de las lesiones elementales y pasamos a las escamas y a las queratosis. El labio fisiológicamente descama, pero no se ve. Entonces, ¿qué es una escama semiológica? Cuando esa descamación fisiológica se ve objetivamente. ¿Y qué es una queratosis? Cuando las escamas se acumulan, cuando se hace algo que se puede palpar. Entonces, en un caso tenemos una escama y en otro caso tenemos una queratosis. Es claro que queratosis es un término que en este momento yo lo estoy usando semiológicamente, pero no olvidemos que también es un término anátomo-patológicamente. El patólogo dice que hay queratosis, que hay hiperqueratosis, que hay aumento de la queratinización. Dice que hay ortoqueratosis cuando esa queratinización es igual a la de la piel normal. Es decir, que hay capa granulosa y capa córnea que no tiene núcleos. El patólogo dice que hay paraqueratosis cuando falta la capa granulosa y la capa epitelial o epidérmica tiene núcleos. Y dice que hay disqueratosis cuando hay una célula aislada, malpillana, que se queratiniza. Quiere decir que hay términos vinculados a la semiología, a la patología. Yo en este caso estoy hablando de queratosis como si fuera una callosidad. Estoy hablando de una acumulación de escamas, pero en un sentido semiológico. En esta primera paciente vemos una descamación de los labios. ¿Qué pasó acá? Estuvo haciendo un retinoide, el tigazón, y el tigazón hace precisamente descamar los labios. En esta segunda enferma vemos otro tipo de descamación, que es un tipo de descamación provocada por un citostático. Es decir, estaba haciendo una medicación importante y los labios, cuando se hace ese tipo de medicación, pueden descamar como en este caso. En este otro caso, ¿qué vemos? Ya hay no solamente la descamación, sino unas fisuras. Acá hay una queilitis descamativa de origen solar, que se produce especialmente en el labio inferior y en la forma que están viéndola ustedes, y que es una lesión cancerizable y que hay que tratar con mucho cuidado y que es bastante frecuente. Y acá que vemos en este otro caso, ya es distinto, ya hay una acumulación de escamas, ya estamos viendo una queratosis, es un lupus eritematoso que nos está dando en los labios una queratosis. Claro, el diagnóstico acá se hace más por la cara que por los labios, pero estamos mostrando lesiones elementales. Y en este caso, en la lesión elemental en el labio, es una queratosis. Y aquí volvemos a encontrar algo de origen actínico. Es otra queratosis. Ya no es una queilitis porque no es difusa, sino que es una cosa circunscrita como una callosidad. Volvemos a encontrar una queratosis de origen actínico, que es tan importante como la queilitis, más fácil de sacar, porque como es tan limitada uno puede eliminarla con mucha facilidad. Existen muchas otras lesiones elementales. Vamos a hablar ahora de vegetaciones, verrugosidades y papilomas. ¿Qué es una vegetación? No es fácil definirla. Digamos que es una lesión como un coliflor, constituida por una base con elementos filiformes, cilindromatosos, en pirámide, que se juntan y forman como una lesión, como un coliflor. ¿Y qué diferencia hay con la verrugosidad? En que en la verrugosidad hay hiperqueratosis, la vegetación es desnuda, y la verrugosidad tiene una hiperqueratosis descubierta. ¿Y tienen importancia estas lesiones? Claro. Estas vegetaciones se suelen ver en carcinomas, y lo mismo las verrugosidades, y algunas lesiones de otro tipo
como podrían ser algunas micosis, que pueden dar lesiones vegetantes, u otra patología. Pero de todas maneras, lo importante acá es reconocer que hay una verrugosidad y una vegetación. Y decir entonces, ¿en qué enfermedades encontramos verrugosidades o vegetaciones? Y por discriminación, como decíamos antes, llegar a 2 o 3 lesiones, y a partir de eso, si no podemos más, porque el examen general del enfermo o de otras lesiones no da para más, recurrir a los exámenes complementarios, especialmente la biopsia, para determinar de los cuales procesos, esos 2 o 3 que nosotros terminamos por pensar que podría ser alguno de ellos, de cuál es el verdadero. Acá encontramos, por ejemplo, en este caso, una vegetación. ¿Y saben qué es? Una papilomatosis florida. Es decir, un carcinoma de baja malignidad que no da metástasis generalizadas y que raramente puede dar metástasis localizadas. Y acá encontramos otra vegetación, otra papilomatosis florida, que corresponde a lo mismo que acabamos de decir. Y miren esta otra vegetación. Fíjense qué importante es el diagnóstico en este caso de vegetación. Fíjense el aspecto que tiene con los bordes envueltas de círculo, ese aspecto grisáceo, translúcido que tiene esta lesión y que solamente se ve en la sífilis secundaria tardía. Yo recuerdo que ha habido casos de lúes donde no había ninguna, lo de sífilis, que no había ninguna lesión cutánea, ninguna lesión mucosa, había el enfermo con esta lesión, y que los odontólogos que estaban en mi servicio acostumbrados a verla, a ubicarla, decían sífilis secundaria tardía, única lesión, por supuesto con serología positiva. Pero se puede diagnosticar, mirándola y observándola. Es una lesión bastante típica, pero de todas maneras lo que nos interesa a nosotros es decir que es una vegetación y hacer el análisis diferencial con otros procesos que dan vegetaciones. Y miremos esta otra lesión. Acá son múltiples elementos vegetantes en el labio, algunos papuloides, que ya describimos lo que era pápula, y corresponde a lo que se denomina hiperplasia focal epitelial. Esto se ve en chicos indígenas por lo general, aunque se ha visto en otros países también, y que son elementos o vegetantes o papulosos múltiples y que parecen desde la infancia y que se puede, es seguramente determinado por un virus en un terreno muy especial, pero que se puede, frente a esta diapositiva, pensar en que se trata de una hiperplasia focal epitelial. Miremos este paladar. Ya las cosas ya no es vegetación, ya es una verrugosidad, porque tiene hiperkeratosis. ¿Y qué son? Son simplemente verrugas vulgares. Es decir, una cosa que aparentemente uno no piensa que puede estar en la boca, pero que tienen cierta asiduidad. Para el estomatólogo no es difícil encontrar en su tarea diaria algunos casos de verrugas dentro de la boca producidos por el virus de la verruga o el papovavirus o el virus del papiloma. Miren este otro caso. En parte no es una vegetación, es la parte posterior donde hay vegetación. Y en parte es como una lesión queratóxica, blanca. Es una leucoplasia. Una leucoplasia que es de grado 3 donde es vegetante y de grado 2 donde es queratóxica. Si fuera una mancha blanca y fuera una leucoplasia diríamos que es de grado 1. Así que acá tenemos un grado 2 y 3 de leucoplasia. Y acá, ¿qué volvemos a ver? Es una lesión vegetante. También es una verruga, pero en este caso es un condiloma acuminado que es vegetante y no verrugoso como las verrugas vulgares que habíamos visto anteriormente. Y pasemos ahora a papiloma. ¿Qué mal se define el papiloma o qué confusión hay en el papiloma? Resulta que el papiloma se dice que cuando uno habla de un papovavirus, habla del virus del papiloma. Y resulta que el papovavirus, semiológicamente, o da pápulas, o da vegetaciones, o da verrugosidades. Pero no da un verdadero papiloma, que es una lesión en forma de dedo de guante, que sale hacia el exterior, en la mucosa es muy corriente, y que puede ser de origen dianéusico, es decir,
por succión en un espacio interdentario se hace como una hernia, como una salida, y se produce el papiloma. Tiene que tener una histología muy especial, es decir, casi todas las papilas, hay una papila ensanchada y arriba puede haber papilas pequeñas, pero a la clínica de lesión en forma de dedo de guante se agrega una lesión que no tiene nada en el epitelio y que abajo es una papila ensanchada. Además que el papiloma no es una lesión epitelial, es una lesión conectiva y no tiene nada que ver con el virus del papiloma. Es dianeusia como disco traumática. A veces pequeños traumatismos de la lengua producen en ese sitio un papiloma traumático. Y voy a mostrarles papilomas. Este es un caso de papiloma dianéusico. Acá vean el espacio interdentario. Este es otro caso de papiloma dianéusico y este tercer caso que vemos de papiloma es un papiloma traumático. El papiloma no da cáncer, pero entendiendo por papiloma lo que acabamos de explicar nosotros. Si se ve una verrucosidad, una vegetación y se dice que es un papiloma, entonces ya no nos entendemos y ya eso sí puede ser cáncer. Pero hablando en un sentido semiológico, con el sentido que le damos nosotros al papiloma, el papiloma no es una lesión cancerosa y no es traumática o dianéusica en la mayoría de los casos, algunas veces malformativa, no da cáncer y no tiene nada que ver con el virus del papiloma. Vamos a otra lesión elemental. Y hay muchas, y cuanto más hay mejor, porque en menos procesos se van a producir. Vamos a hablar ahora de lo que se denomina elefantiasis o hipertrofia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede definir? Es el aumento de todos los diámetros de una región determinada. Vamos a suponer que la lengua es grande, macroquilia. Vamos a suponer que la lengua es grande, macroglossia. Vamos a suponer que el labio es grande, macroquilia. Vamos a suponer que la encía es enorme, grande, es macrulia. Y vamos a suponer que la mucosa yugal sea grande y decimos macropareitis. Y vamos a mostrar distintos tipos de hipertrofias o elefantiasis. Veamos este primer caso. Es una lengua grande, pero tiene unos surcos especiales. Es una lengua escrotal que en el 5% a veces más de los pacientes, de las personas sanas, se puede ver esta lengua escrotal. Y que a veces se asocia, como en el síndrome de Merkel-Rosenthal, a una parálisis facial que se puede asociar a una macroquilia o la macroquilitis de Mischer, es decir, que es una lengua escrotal que si bien es malformativa y a veces no hay otra enfermedad y no tiene importancia, en otros casos se asocia a enfermedades que tienen su importancia. Veamos en este caso otra macroglossia, pero tiene otra lesión agregada, que es una candidasis encima de la macroglossia. Y veamos este enorme labio, una macroquelia. ¿Qué es esto? Es una leishmaniasis cutánea mucosa americana que tienen los pacientes del norte de nuestro país y de otros países de América Latina, pero en la Argentina no tienen los pacientes del norte, y que toma también la nariz, además de la boca, y que el diagnóstico se puede hacer mirando la boca y mirando la nariz, es decir, que hay lesión nasal, lesión bucal, viene del norte del país, y se puede hacer el diagnóstico de esta leishmaniasis cutánea mucosa americana. A veces, mucho tiempo antes, ha habido una picadura de insecto que muestra una lesión discrómica en la pierna, en el muslo o a veces en el brazo. Y miremos este otro caso, con una macroglossia y con una macroquelia. ¿Y qué es? Es el síndrome de Merkel-Rosenthal que hacíamos referencia anteriormente cuando mostramos la lengua escrotal. Y veamos esta macrulia. Esta macrulia se puede ver en chicos, en adolescentes, y no más que una fibromatosis donde que da este tipo de lesión. Veamos ahora otro tipo de hipertrofia. Acá la hipertrofia es de encías, es una macrulia.
Y el chico, porque tenía ciertas alteraciones desde chico, digamos, como epilépticas o epileptiformes, se le estaba dando hidantoinatos, se le estaba dando epamino, se le daba dilantina antes. Entonces hacen la famosa macrulia por dilantina, que es bien conocida por la mayoría de los estomatólogos. Y miren esta macrulia. ¿Qué es? Es una cosa grave. Acá hay un linfoma. Hay una macrulia por linfoma. Es claro que el enfermo seguramente tenía ganglios en algunos otros lados que podían hacer el diagnóstico del linfoma, pero por la boca, en estos casos de macrulia, por eliminación, si no es por la hidantoína, es decir, el chico no está tomando ninguna medicación, se puede pensar que se pueda tratar de un linfoma. Y este caso de macrulia ya es bastante más difícil solamente mirando la encía, porque esto corresponde a una histiocytosis X, que es una enfermedad no muy común, pero que hay que saberla dominarla, porque en la boca puede dar lesiones. Esta histiocytosis X pertenecía al viejo sistema retículo endotelial, que hoy se ha mandado a guardar porque ya se denomina de otras maneras, que sería muy largo en este momento analizar. Y vamos a otras 3 lesiones elementales: necrosis, necrobiosis y gangrena. ¿Qué es una necrosis? Es la muerte total y brusca de un tejido. Muere todo el tejido y hay un surco de delimitación que lo quiere eliminar, que lo quiere sacar. Esa es una necrosis. Está muerto todo el tejido, el organismo quiere eliminarlo. ¿Y qué es una necrobiosis? Es muerte y vida. En el tejido hay tejidos muertos, pero hay partes con vida. Por ejemplo, un afta cualquiera es una necrobiosis, pero hay elementos vivientes dentro de esa pequeña necrosis o grande que a veces produce el afta. En cambio, la necrosis es todo el tejido muerto y con un surco de eliminación. En la necrobiosis hay vida y muerte y no hay surco de eliminación. ¿Y qué es una gangrena? Es una necrosis, pero sin surco de eliminación y con una intoxicación general del organismo, porque todos esos productos tóxicos estaban en ese tejido, que el organismo no lo puede hacer un surco de eliminación y sacarlos, todos esos productos tóxicos entran en el organismo y producen fenómenos graves de intoxicación. Necrosis, necrobiosis, gangrena. Veamos una necrosis en este labio. Esta necrosis es producida por rayos, es una radionecrosis. Veamos este otro caso. Bueno, hay lesiones blanquecinas, necróticas. Se trata de un caso de una leucemia, donde la médula ósea tiene alterados la conformación de sus elementos, y entonces los polinucleares empiezan a disminuir, a veces otras clases de leucemia, otros elementos celulares, pero la médula ósea está atacada y puede dar estas lesiones de necrosis. Y veamos esta otra necrosis. Es una radionecrosis también. Y veamos este otro caso. Acá es una necrobiosis. Fíjense ustedes que la encía en sus bordes está como faltan los bordes y que faltan las lengüetas interdentales. Es un caso típico de enfermedad de Vincent, que el odontólogo y el estomatólogo y el médico deben conocer. El enfermo viene en forma aguda, tiene mucho dolor, le sangran las encías, tiene halitosis, mal aliento, no puede comer, no puede hablar, y aparecen estas lesiones de necrobiosis con esa falta de encía y sobre todo de la lengüeta interdental. Y entonces, sometiéndolo a un tratamiento sencillo, este enfermo, y con la ayuda del odontólogo, que tiene que a los 3 o 4 días de haber dado la medicación útil, tiene que ayudar para
que el enfermo tenga su boca en condiciones, este enfermo puede recuperarse siempre que el diagnóstico se haga bien e inicialmente. Y no pasan mucho tiempo sin que tengan su auténtico diagnóstico y por lo tanto su auténtico tratamiento. Veamos este otro caso. Ven ustedes el labio grueso, como una necrosis en la parte superior. Bueno, este es un cuadro de gangrena mediofacial, de síndrome del granulomo maligno mediofacial, pero donde hay evidentemente una gangrena. A veces una necrosis y en otros casos una gangrena. Y veamos esto que es un diapositivo de la historia, el noma. El noma era una gangrena seca que se producía, al decir de seca hablamos casi de necrosis, y cuando decimos gangrena húmeda estamos hablando de la auténtica gangrena. Entonces era una necrosis, llamado gangrena seca o noma, que se producía en chicos que estaban malnutridos, es decir, en chicos prácticamente desamparados, donde las enfermedades de todo tipo se producían en él, y aparecían trozos de necrosis de tejidos, sobre todo de la boca. Era el famoso noma, que afortunadamente ya lo vemos muy poquito, pero que aún subsiste en países más que subdesarrollados. Yo les decía al principio que uno de los errores de la estomatología era llamar a todo glositis, estomatitis, gingivitis y partir de ahí para hacer un diagnóstico diferencial, que era como si nosotros en la piel dijéramos dermatitis. Ya lo dijimos, lo volvemos a repetir. Itis es inflamación. Pero es que hay veces que, como lesión elemental, existe ese itis, existe esa inflamación. ¿Se acuerdan los síntomas cardinales de Celso? Calor, dolor, rubor, tumor. Eso era la inflamación. Calor, es decir, caliente la zona, dolor que dolía, rubor porque había congestión, eritema, y tumor porque era una cosa grande. A veces podía faltar el tumor y están los otros tres síntomas. Eran los síntomas cardinales de Celso de la inflamación. Y bueno, y en la boca a veces no tenemos más remedio que decir estamos frente a una gingivitis o estamos frente a una estomatitis. Entonces existe ese proceso llamado inflamación. Fíjense ustedes, por ejemplo, les voy a mostrar un caso. Vamos a ver el caso que estoy mostrando, que es un forúnculo. ¿Y qué es? Calor, dolor, rubor y tumor. Entonces ahí que tenemos que decir que es un proceso inflamatorio. Hay otras dos lesiones fuera de la inflamación que son la atrofia y la esclerosis. Atrofia es que disminuye el espesor de la mucosa. Pero puede haber atrofia de las papilas, es decir, que faltan las papilas. Y puede haber atrofia de un sector de la boca, por ejemplo, de la lengua, una hemiatrofia lingual. De manera que atrofia tendría tres significados semiológicos en la boca. Atrofia de papilas, atrofia lingual, por ejemplo, o hemiatrofia lingual, o atrofia del epitelio. Y la esclerosis, ¿qué es? Al revés, es endurecimiento del epitelio. ¿Y dónde vemos esclerosis? En las esclerodermias. La esclerodermia, sobre todo la generalizada, nos da una esclerosis en la boca que el enfermo apenas puede abrir la boca, tiene microstomía, la boca muy chiquita, y uno toca el epitelio de la mucosa yugal y es duro, no lo puede plegar. Eso sería entonces la esclerosis. Y veamos entonces una atrofia de la lengua, una hemiatrofia lingual en este caso. Y veamos acá en este otro una atrofia de las papilas, sobre todo las filiformes, donde se alcanzan a ver algunas fungiformes. Y veamos en este caso una esclerodermia con esclerosis y la boca chiquita con microstomía. Hay otra lesión que nos sucede algo parecido como inflamación, tumor. ¿Existe semiológicamente tumor? Existe, sí, pero es difícil de definir. Un bultoma, yo diría que es por exclusión, que no es una vegetación, que no es una verrugosidad, que no es un nódulo, es decir, es un tumor. Claro que
El patólogo llama tumor solamente a los blastomas, benignos o malignos, algunos patólogos, porque con abulafia nosotros llamamos tumor a 3 tipos de lesiones, llamamos tumores a lesiones malformativas, a lo que sea hiperplasias malformativas. Llamamos tumores también a las hiperplasias simples, es decir, las que no son malformativas, sino tienen una causa que las está determinando. Y llamamos tumor blastomatoso a los blastomas malignos o benignos. Entonces le damos 3 significaciones. La significación es hiperplasia, en el sentido de tumor. Porque debemos reconocer que si bien hay tumores semiológicos, debemos decir que también hay tumores malignos que no dan tumor semiológico. Una úlcera en la boca puede ser determinada por un tumor maligno. Es decir, que la palabra tumor acá en este caso la estamos empleando en sentido semiológico. Veamos este caso. Es un tumor malformativo, un gran angioma que tiene este chico casi de los primeros días. Es entonces un tumor malformativo. Veamos este otro caso. Es un granuloma piógeno, rojo, rojizo, pero es determinado por una causa. Allí hubo una infeccióncita y ahí se hizo ese tumorcito hiperplásico que tiene una causa. Veamos este quiste mucoide en este caso. También es una hiperplasia, es un tumor hiperplásico simple, porque hubo una causa, se cerró el conducto de la glándula y se hizo una lesión quística. Y veamos este otro quiste mucoide que también es un tumor hiperplásico simple. Y veamos este otro caso. ¿Ven ese tumorcito amarillo que está en la lengua? Allí que se ve casi en el borde de la lengua. Y bueno, es un lipoma. ¿Y lo podemos saber? Sí, ese color amarillento, esa lesión blandita, nos hace pensar en que puede ser un lipoma, pero cualquier duda tenemos que recurrir, como siempre, a la histopatología. Y veamos este otro caso de un tumor en el paladar. ¿De qué se trata este tumor? Es una lesión relativamente frecuente. Es un tumor mixto, adenoma pleomorfo, que se localiza especialmente en el paladar y que puede eventualmente transformarse en un tumor maligno. En las parótidas, el adenoma pleomorfo casi siempre es muy maligno. No lo es tanto dentro de la boca, pero de todas maneras hay que sacarlo porque puede transformarse. Y veamos ahora otro tipo de tumor. En el paladar, justo al lado de las piezas dentales, un tumor. ¿Y qué es ese tumor? Ese tumor es un cilindroma o epitelioma adenoide quístico. Y si quisiéramos, antes de pasar a otra miscelánea de lesiones elementales, recordar las lesiones elementales que hemos visto hasta ahora, podríamos decir, así como un repaso, ¿se acuerdan de las manchas rojas, de las manchas blancas, de las manchas hipocrómicas, de las manchas hipercrómicas, el cambio de coloración de la mucosa que no hacía relieve? ¿Se acuerdan de las lesiones a contenido líquido, las ampollas, los pénfigos, los penfigoides, las vesículas del herpes simple, de prima infección, del herpes simple recidivante? ¿Recuerdan las pápulas, esas papulitas que mostrábamos que eran verruguitas en el labio? ¿Recuerdan el tubérculo que mostramos en el leproso, en el paladar? ¿Recuerdan el goma que mostramos en una lengua, un goma sifilítico, y después una perforación en el paladar provocado por otro goma? ¿Y recuerdan las hipertrofias o elefantiasis, donde podía ser del labio, de la encía, de la lengua, de la mucosa yugal? ¿Y recuerdan las escamas, esas que la habíamos visto en un enfermo con tigazón, porque que estaba medicado con tigazón, o escamas en otro enfermo que había tenido otro tratamiento con citostáticos? Y recuerdan las escamas que habíamos visto por el sol, esa queilitis defoliativa y esa queratosis que producía también el sol. Y recuerden
las verrugas, las vegetaciones. ¿Se acuerdan que les mostré verrugas, condilomas acuminados, que son son vegetaciones semiológicamente, pero son verrugas desde el punto de vista del virus de las verrugas? Y vimos verrugas vulgares provocadas por también el virus del papiloma. Que vuelvo a repetir, papiloma es otra cosa, ya dijimos lo que quiere decir papiloma, pero se le llama así el virus del papiloma cuando el papiloma no es provocado a nuestra forma de ver por un virus, ya que el virus llamado del papiloma suele miológicamente o da pápulas o da vegetaciones y verrugosidades, y nunca el auténtico papiloma que no da cáncer. Y bueno, y seguimos con otras lesiones elementales, no tan importantes o frecuentes como las anteriores, pero que también se ven. Miren este caso. ¿Qué es eso? Es una colección de sangre. ¿Y cómo se llama eso? Un nombre tenemos que darle. Se llama hematoma. ¿Y saben qué enfermedad es esta? En este caso, era una enfermedad de Werlo. ¿Y saben que frente a estos hematomas producidos en la boca uno tiene casi la obligación de pensar en la enfermedad de Werlo, que es una enfermedad rara, o no tan rara para los hematólogos, pero rara sí para los estomatólogos? Pero viendo ese tipo de lesiones, debemos pensar de hematomas, que se puede tratar de una enfermedad de Werlo que se acompaña de hemorragias y otras cosas. Ven esta lesión, este otro caso. ¿Cómo le llamamos a esa línea filiforme de vasitos? Un nombre tiene, y le llamamos telangiectasias, ectasias vasculares, telangiectasias. Y miren este otro caso. Acá ya las venas son flexosas, son más grandes, porque son varices, ya no son telangiectasias, pero tienen que tener un nombre. Miren este otro caso. ¿Qué ven ustedes? Surcos. Y bueno, se llaman surcos, se ven en la lengua escrotal, y en este caso, que es una enfermedad sí rara, la disqueratosis de Whitcomb, que tiene estos surcos. Van a ver ustedes cuando hablemos de lesiones secundarias, como cuando estos surcos, donde el epitelio que los recubre es normal, se lastima, se fisura, se erosiona, como decimos fisura, como lesión secundaria, pero acá hay surcos. Acá ven, en este otro caso, surcos de una lengua escrotal. De manera que recordemos entonces hematomas, telangiectasias, surcos, que son también lesiones elementales que tenemos que tener en cuenta. Yo había dicho cuando hablé de atrofia, que podía ser del epitelio, pero que también podía ser de las papilas. Y hipertrofia, que podía ser también de las papilas. Veamos acá, atrofias y hipertrofias de papilas. Primer caso, una atrofia de papilas. Vemos una lengua despapilada totalmente. ¿Y en qué debemos pensar? Bueno, si el enfermo tiene sequedad de boca, cuidado, piensen en un Sjögren. Y si el enfermo está anémico, en una anemia. Hay otros procesos que dan despapilación, pero piensen enseguida en un Sjögren o en una anemia. Y esta lengua que ven, negra, bueno, es una negra vellosa, que son tantas las causas que la produce, desde las medicaciones, corticoides, antibióticos, son tantos los agentes capaces de producir esta lengua negra vellosa, que cuando vemos a un enfermo con lengua negra vellosa, temblamos para saber qué origen puede tener, porque son numerosas las causas que pueden producirla. Pero el diagnóstico es de una sencillez absoluta. Y veamos otra vez una despapilación en la lengua. Ven que de un lado está prácticamente despapilado la filiformes y de otro lado no. Y veamos ahora una papilitis foliada. ¿Se acuerdan cuando yo hice semiología? Dije que había que sacar la lengua, verla bien del costado y mirar hasta donde existían las papilas foliadas, porque a veces hay una papilitis foliada. ¿Qué quiere decir papilitis? Que se inflaman las papilas foliadas. Se inflaman y dan lesiones, las mismas papilas, pero muy grandes, y que pueden deberse a fenómenos de infección, nasofaringias, y en oportunidades también a procesos digestivos. Hay una lesión que se ve pocas veces, que es una placa indurada. ¿Qué quiere decir placa indurada? Es como un cartón. Ustedes tocan y es como está cartonado. ¿Y saben dónde se ve? En el cáncer de piso de boca.
El cáncer de piso de boca, ustedes a veces tocan y dicen, ¿qué lesión es? No es una vegetación, no es una verrucosidad, no. ¿Qué es? Tiene un nombre. Le llamamos placa indurada. A veces antes de indurarse como un cartón, aumenta de espesor, aumenta de espesor. Y entonces en ese caso ya no sería una placa indurada, sino una placa infiltrada. Hay veces que vemos en la boca lo que llamamos aburra. ¿Qué es aburra? Nosotros, así como descamamos y no se veía, también vamos eliminando, que se ve muy poquitito, vamos eliminando en el dorso de la lengua epitelio, hay cristales, hay cocos, hay restos de alimentos, se van eliminando al hablar o al comer. Pero hay casos en que no se habla o no se come por una operación o por circunstancias especiales, donde ese depósito aumenta, y eso se llama saburra. Y hay saburra en la lengua, y hay saburra también en la encía, como en el caso que vamos a proyectar. Ahí ven la saburra de encía, que si yo con una gasa quiero retirarla, la puedo sacar. Y es claro, ustedes podrían decir, ¿y puede ser una candidiasis? Claro que puede ser una candidiasis, ahí sería muy rara la encía, pero puede ser una candidiasis. Y habría que hacer el examen micológico para estar seguro que no es una candidiasis, o ver otras partes de la boca donde a veces se ve que se trata de una candidiasis. Pero vuelvo a repetir que en la encía es muy difícil que haya cándida. Cuando falta una parte del organismo, por ejemplo, un chico nace y le falta el paladar, y aparece ahí una pérdida de sustancia. ¿Cómo le llamamos eso? ¿Qué digo yo semiológicamente? Y yo diría que hay una aplasia, hay una falta privativo de formación. Son las hendiduras que se ven en muchos labios leporinos. ¿Y qué diría una hipoplasia? Cuando no falta todo el tejido, sino que falta parte. Veamos en este diapositivo siguiente una absoluta falta de tejido, porque hay una hendidura en el paladar, que sería una aplasia, y veamos en el otro caso una hipoplasia en un labio leporino. Hay veces que dentro, digamos, de las hipertrofias, que no es una lesión inflamatoria, que es una lesión que da un aumento de tamaño, pero que es blanda, no es inflamatoria. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué le llamamos a eso? Edema. ¿Y qué es el edema? Es el líquido en el corion. Porque hay lo que llamamos el leucoedema, que es líquido dentro del epitelio. El edema se ve en la forma que yo he explicado. El leucoedema se ve generalmente en la mucosa yugal y da un color azulado, translúcido, que uno cuando ve esa lesión dice, acá hay un leucoedema. ¿Y qué significan? El edema hay que buscar las causas generales de edema o causas locales de edema. Y en el leucoedema hay que buscar que en la boca hay algún proceso inflamatorio que está haciendo que ese enfermo haga su leucoedema. Veamos entonces un edema de Quincke en este caso, en el labio, y veamos en este otro caso un leucoedema, ven ese color azulado, y en este otro caso otro leucoedema. En ocasiones, así como en el papiloma yo dije que era una lesión en dedo de guante vertida, hay momentos en que parece el epitelio que tiene como una hernia, como que se levanta, pero es como una bolsa vacía, que uno la puede tocar y no tiene nada dentro. Bueno, eso existe y se llama anetotermia, y existe en la boca. Es excepcional, pero existe, y un nombre tenemos que darle. Por eso que parecerían muchas todas estas lesiones elementales, pero es que cuando la vemos en la boca es una letra de un alfabeto, y el nombre tenemos que darlo, aunque sea una letra rara que excepcionalmente se use, como en el caso de las anetodermias. Y cuando la boca es chica, ¿cómo la llamamos? El orificio bucal es chico, microstomía. Y cuando es grande, macrostomía. Entonces, tiene su nombre. Veamos en este caso una microstomía, en este caso, y veamos en este otro caso otra microstomía, pero esta vez
de origen quirúrgico. Y nos falta todavía. Hemos dicho todas las primitivas, prácticamente todas las primitivas, es decir, las que aparecían sobre la mucosa sin que hubiera una lesión que le antecediera. Pero ahora tenemos que ver las secundarias. Yo ya hablé de erosiones y de úlceras que son secundarias. Ya veremos aquí. La mácula, ¿qué llamamos mácula? Cuando hay una mancha secundaria. Supónganse hubo un líquen en la mucosa yugal, que era blanco, y después se me transformó en negro. Se fue el líquen y me quedó como una cicatriz. Bueno, esa mancha, ese cambio de coloración de la piel, que no hace relieve, pero secundaria a una anterior, a eso llamamos mácula. Vean ustedes en este caso, cómo se ve una mancha de un líquen en la mucosa yugal. Cuando las ampollas se rompían o las vesículas se rompían, decíamos que había erosiones y que eran muy importantes porque, a pesar de ser secundarias, muchas veces en la boca no veíamos ni las ampollas ni la vesícula, sino que veíamos la erosión que era secundaria a una ampolla. Pero también hay que recordar que las erosiones son secundarias, como las úlceras, a pequeñas necrobiosis. Veamos este caso. Es un labio. Tiene una erosión, una pérdida de sustancia superficial que no deja cicatriz. A eso se llama erosión. En cambio, la úlcera o ulceración es cuando dejan cicatriz. Son pérdidas de sustancia, pero que dejan cicatriz. En la erosión no dejan cicatriz. Esta lesión que tiene en el labio se le fue repitiendo varias veces, hasta que por fin un día encontramos que una parte estaba infiltrada. Esta lesión era una queilitis abrasiva, porque erosiva es lo mismo que abrasiva, de Manganotti, que se la describió, y que es una lesión cancerizable. Es decir, que hay que sacarla porque se va al cáncer. Fíjense la importancia de este tipo de lesión erosiva. Y ya les dije, cuando hablé de necrobiosis, que en las aftas había una necrobiosis, pero cuando las aftas son leves, que dejan una necrobiosis y debajo una erosión. Se va la necrobiosis de arriba y deja una erosión abajo. O cuando el afta es muy grande, que toma muy profundamente, se va a la parte de arriba y nos deja una ulceración. Vean en esta diapositiva un afta que vendría a ser, digamos, también de tipo erosivo. Y cuando se deseca un líquido, sea pus, sea serosidad o sea sangre, ¿cómo le llamamos? Costra. Es una lesión secundaria a una ampolla, una vesícula, una pústula. Cuando es secundaria una pústula, la costra es purulenta. Cuando es secundaria a sangre, la costra es sanguinolenta. Cuando es secundaria a serosidad, la costra es serosa. Veamos en este caso costras en el labio superior e inferior, sanguinolentas. Ustedes tienen que haber hecho diagnóstico. Yo mostré casos iguales. Yo mostré eritemas polimorfos y les dije que el diagnóstico era muy sencillo viendo el labio superior y el labio inferior. Y este es un eritema polimorfo. Hay veces que las pérdidas de sustancia son lineales, secundarias, digamos, ¿no? Porque acuérdense que había surcos, pero yo les dije que los surcos a veces perdían el epitelio y se transformaban en fisuras. Bueno, hay fisuras, que son pérdidas lineales de epitelio, como en este caso que vamos a proyectar. Este es un caso que tiene fisuras por una queilitis fisurada. Siguen las fisuras. Y este último caso es una candidiasis crónica que nos muestra queilitis angular con queilitis fisurada. Y una lengua donde tiene manchas blancas que no son verdaderas manchas, porque la mancha era todo cambio de coloración de la mucosa que no hacía relieve, y estas parecen manchas, pero uno las saca con una gasa, es decir, que la mancha está en el epitelio y la pseudomancha, como sería este caso una candidiasis, está sobre el epitelio. Uno las puede retirar. Y no terminamos. Dijimos que había pérdida de sustancia que eran erosiones, fisuras, pero hay también pérdida de sustancia que son úlceras y ulceraciones.
Son pérdidas de sustancias profundas que dejan cicatriz. ¿Qué diferencia hay entre ulceración y úlcera? La úlcera es crónica. Y cuando hay una úlcera crónica de más de 2 meses, cuidado, que puede ser o un cáncer o alguna enfermedad infecciosa grave. Y cuando hay una ulceración que es reciente, entonces pudiera ser que se nos cure por alguna causa, por ejemplo, una ulceración traumática de la lengua. Vamos a mostrar un caso. Ulceración traumática de la lengua. Si sacamos la pieza dentaria que estaba provocando esa ulceración, o la tratamos, esa ulceración desaparece. Pero si no la tratamos, aparece una úlcera y aparece el carcinoma, el cáncer. De manera que hay una diferencia entre úlcera y ulceración. Erosión no dejaba cicatriz, pérdida de sustancia que no deja cicatriz, la fisura era lineal, no deja cicatriz, la ulceración deja cicatriz pero es aguda, y la úlcera es crónica y deja cicatriz. Y veamos este caso de una úlcera mediolingual que le hemos observado una histoplasmosis. La histoplasmosis, uno de los procesos digamos micóticos más serios, produce en la boca una macroglosia con una ulceración mediolingual. Mire qué es la semiología, donde llega. Veo una macroglosia con una ulceración mediolingual y digo, cuidado, que puede ser el proceso que estamos mencionando. Y veamos cicatrices. Cuando cicatriz, todo el mundo sabe lo que quiere decir. Es la reparación de ¿qué? De una úlcera, de una ulceración, de una necrosis profunda. Y veamos esta cicatriz. Es una cicatriz de una blastomicosis sudamericana, enfermedad de Luz Esplendor y Almeida, que la vemos en el norte de nuestro país y que se puede diagnosticar por la boca. Y veamos este otro caso de una cicatriz en un chico que se puso el enchufe en la boca y bueno, el enchufe estaba conectado a la electricidad y le apareció una necrobiosis, una necrosis mejor dicho, y posteriormente la cicatriz que estamos viendo. Y seguimos adelante. Cuanto más lesiones elementales haya, mejor para el diagnóstico porque la producen pocas lesiones. Y vamos a la perforación. ¿Qué es la perforación? Bueno, la perforación es la unión de 2 cavidades. Por ejemplo, se une por un agujero la boca con la nariz y eso es una perforación. ¿Y dónde vemos las perforaciones? En los gomas. Yo mostré perforaciones de gomas sifilíticos. Yo las mostré. Y en el granuloma maligno mediofacial que también mostré, ahí puede haber perforaciones. De manera que también en la sífilis que ya ni se ven, que son sífilis cuaternarias, puede haber una pérdida de sustancia en tipo de perforación que se ve también en el paladar y que comunica la fosa nasal con la boca. Cuando había una necrosis, la necrosis se va a una necrobiosis y ¿qué nos dejaba abajo? Nos dejaba una ulceración o una erosión. Pero y eso que se va yendo, ese elemento necrótico que se va queriendo salir del organismo, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama escara. Y cuando se levantó del todo, ¿qué decimos? Que es un esfacelo. Entonces, en oportunidades encontramos escaras, en oportunidades encontramos esfacelos. Vamos a mostrar un caso que hemos visto donde puede verse la escara con tendencia al esfacelo. Cuando hablamos de inflamación dijimos que era calor, dolor, rubor, tumor. Pero las inflamaciones pueden infectarse. Entonces pueden aparecer abscesos, que es pus, polinucleares que están dentro del tejido inflamatorio. Y acá en este caso, por ejemplo, ve, hay un absceso. Un absceso, la lengua, algún proceso traumático que lo produjo, había una inflamación y después se hizo un absceso. Hay pus en su interior. Veamos este otro caso. ¿Qué es? Es un flemón, muchas veces de origen dentario. ¿Y qué diferencia hay entre absceso y flemón? En el flemón hay un proceso inflamatorio con muy poco de pus. Y es grave el flemón. Cuidado, que hay que cuidar el origen y tratarlo con antibióticos de amplio espectro, los que resulten del antibiograma, pero son lesiones graves que afortunadamente ahora se ven menos. Y cuando una inflamación sola, que es una inflamación pero con induración, no la inflamación, calor, dolor, rubor, tumor, sino
indurada, y en el cuello sobre todo. A eso se denomina celulitis. Y mostremos entonces el proceso del adenoflemón, o sea, el flemón, y mostremos también otro caso con celulitis. Nos queda muy poquito, muy poco. Recuerden ustedes que cuando hay un proceso inflamatorio, a veces puede producirse una fístula, esas fístulas dentarias que son tan comunes. Bueno, es un trayecto que viene del interior hacia el exterior, que tiene un orificio de salida y que a veces tiene un granuloma piógeno en el orificio de salida. Entonces, a eso se llama fístula y con un granuloma piógeno. Veamos en este caso la fistulita y cómo con la sonda, como ya dije anteriormente, podemos penetrar dentro de la fístula. Cuando la lengua aparece como los dientes marcados en la lengua, ¿cómo se llama? Indentación. Y en las lenguas inflamadas es común que aparezca la indentación. Y por fin, en los casos de erupciones solares, pruridos solares que traen mucha picazón en el labio se engrosa, se pone grande, pero en la piel aparece como si fueran, colocados baldositas sobre la piel, pequeñitas, y eso, el labio engrosado, pruriginoso, y con ese embaldosamiento se denomina liquenificación, y las encontramos precisamente en esos pruridos solares, donde vemos al enfermo y no tenemos otra obligación que decir estamos frente a una liquenificación. A veces con escoriaciones del rascado, ya dijimos lo que era una escoriación, que era una pérdida de sustancia, lineal, pero producida por el rascado y que no da prácticamente cicatriz. Hemos terminado con la mostración de las lesiones elementales, los exámenes semiológicos. Sería interesante repetir todas las lesiones elementales, volver a clasificarlas, volver a analizarlas, pero eso sería muy largo y muy redundante. Yo creo que observando otra vez el video, podemos evitar esta última parte que sería tediosa. Quiero decirles, además, que cuando estén frente a enfermos con alto riesgo, por ejemplo un SIDA, este examen debe hacerse con guantes, barbijo, material descartable, es decir, tomar todas las precauciones que estos enfermos nos indican. Nada más y muchas gracias.